A continuación les ofrecemos Historia de un mártir. Dirigido por Santiago Cambero. El contenido de esta historia es una adaptación del martirio de Santiago el Mayor, extraído principalmente del Nuevo Testamento y de las actas de los primeros mártires. Refleja fielmente el testimonio de un hombre que quiso ser fiel testigo de las palabras de Cristo. Palabras que son un pilar de fe para millones de personas en el mundo. Las palabras que seguidamente van a escuchar son dos afirmaciones pronunciadas por Jesucristo a Santiago y a su hermano Juan en presencia de la madre de ambos y que están recogidas en el Evangelio según San Mateo del Nuevo Testamento. Corresponden al capítulo 20, versículos 22 y 23. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Mi copa sí la beberéis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Martirio de Santiago el Mayor. Tras la muerte de San Esteban, en torno a los años 39, hasta la muerte de Santiago el Mayor en el año 44, la vanidad, el deseo de supremacía y la avaricia seguían aportando nuevos nombres a la ostentación del poder romano. En Roma, cayó Julio César Germánico, más conocido como Calígula, tomando parte en el asesinato del emperador Tiberio en el año 37, se alzó como el nuevo César del Imperio Romano. Se apoderó de él un verdadero delirio de sangre y brutalidad, dándose a toda clase de locuras, extravagancias y vanidades. Mató a muchos de sus allegados,
muchos crímenes eran fruto de su miserable codicia. La gran masa del pueblo le odiaba y le temía cada vez más por sus crueldades. Por 2 veces consecutivas fracasaron las conspiraciones, hasta que el 24 de enero del año 41 acabaron al fin con su vida. A finales de este mismo año, Claudio asumió el mando de todo el imperio. Por estas fechas, en Jerusalén, reinaba Herodes Agripa, quien mandó condenar a muerte a Santiago el Mayor. Así, tras defender su fe, hizo pasar al apóstol por el filo de la espada. El emperador Calígula había decretado la restauración del reino de Israel y Agripa había sido el afortunado elegido. En consecuencia de ello, Herodes había obtenido el mando de todo el pueblo judío. Herodes Agripa se mostraba benéfico para los gentiles y especialmente para los judíos. La prueba está en su gusto por vivir constantemente en Jerusalén y en la escrupulosa guarda de las tradiciones nacionales. Y así era de ver cómo se conservaba en la más estricta pureza legal, no dejando pasar día sin ofrecer sacrificios a los dioses. La política de captación popular de Agripa le llevó a los brazos del más famoso e influyente partido religioso, el fariseísmo. Santiago el Mayor fue hermano de Juan, y ambos habían sido discípulos de San Juan el Bautista. Suponemos que eran de posición acomodada dentro del oficio de pescadores, pues su padre, Zebedeo, era dueño de la barca y tenía sus servicios jornaleros. Hacia el año 30, Jesús vio a estos 2 hermanos que estaban con su padre arreglando las redes, y los llamó. Ellos al instante llevaron a tierra las barcas, y dejando la barca y a su padre, le siguieron. Tras 3 años de predicación con los apóstoles y ya próximo a su pasión, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y lo lleva aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Un tiempo más tarde, estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, les dijo en privado a Pedro, a Santiago, a Juan y a Andrés: os entregarán a los tribunales. Seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones, y cuando lleven para entregaros. No os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Tras la muerte y resurrección de Cristo, y después de la persecución general suscitada a raíz de la lapidación de San Esteban, siguióse un periodo de absoluta calma para los cristianos. Por toda Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz la Iglesia, y se fortalecía y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo. No duró mucho, sin embargo, este tiempo de paz. Una peligrosa tormenta amenazaba la cabeza de la nueva religión, a sus maestros y dirigentes. El río de sangre y persecución que vendría en lo sucesivo sobre todos aquellos creyentes en las palabras de Cristo se inició con un gentil Herodes Agripa. Entretanto, Santiago el Mayor, con el espíritu y ardor que le caracterizaba, predicaba las palabras y la resurrección de Cristo por las vastas tierras del imperio. En el año 218 a.C., el ejército romano cruza las Galias y pone el pie en la península ibérica.
la resistencia de los cartagineses al mando de Aníbal, la gran variedad de los pueblos y la accidentada orografía peninsular hicieron lenta y difícil la victoria militar de los romanos, que se considera fundamentalmente obtenida en el año 19 de nuestra era, con Tiberio como emperador de Roma. Y así Santiago, aprovechando los numerosos caminos y calzadas romanas, predicó la palabra de Dios durante 12 años. Y tras sus andaduras por Palestina, por fin llegó a Hispania, donde permaneció 3 años antes de regresar a Jerusalén. Como cuenta la tradición y como se cree piadosamente y se afirma, Santiago vino a predicar a España el Evangelio, pero con escasísimo fruto. Solo había convertido a 7. Estando a orillas del Ebro en Zaragoza, con sus discípulos, orando, apenado, abatido por el fracaso y con la decisión de irse de España, recibió la visita de la Virgen María sobre un pilar de mármol, aún viva en carne mortal. Ella le consoló y le animó. En ese mismo lugar se construyó un templo dedicado a la Madre de Dios. En el siglo IX, el templo quedó destruido por la invasión de los musulmanes. Sin embargo, los cristianos reconquistaron la ciudad. El Papa Gelasio II expidió una bula pontificia concediendo indulgencias a los que ayudaran al ejército cristiano y contribuyeran con sus limosnas a la restauración del templo destruido y al sostén de los clérigos que allí servían al sustento divino. Desde entonces, a lo largo de la historia y hasta nuestros días, lo que en el Pilar de Zaragoza veneran los fieles es a la Santísima Virgen, favoreciendo a Dios a los devotos que allí han ido a orar a su Madre, con gracias y milagros jurídicamente probados, considerándose la Virgen del Pilar como la patrona de España y su venerado templo como lugar predilecto de los católicos españoles. Mientras Santiago seguía recorriendo España, en Jerusalén, los fariseos sin género de duda fueron a Herodes Agripa para denunciar a aquel grupo de seguidores de Cristo cada vez más compacto y numeroso, y considerado por los fariseos como una secta disidente y aborrecida.
El nuevo monarca advirtió pronto la malquerencia no disimulada que las autoridades religiosas y los más influyentes de Jerusalén abrigaban contra los cristianos. Y así, Herodes no podía hacer nada más grato al pueblo que pasar por encima de la caridad y de la justicia, hiriendo de muerte a la odiosa facción, eliminando a sus más visibles cabezas, los apóstoles. La primera víctima escogida fue el apóstol Santiago el Mayor. ¿Por qué fue objeto de sus preferencias? Quizá creían que era el principal en la comunidad cristiana. Al menos es cierto que era un celoso predicador de la fe, respondiendo a su carácter fogoso y ardiente en el amor y en la defensa de Jesucristo. Santiago regresó a Jerusalén y allí fue apresado y encarcelado. Desde la cárcel, un oficial condujo al apóstol ante el tribunal. Viendo cómo daba testimonio de su fe, se confesó también él cristiano. Fueron, pues, conducidos ambos al suplicio. Y estando ambos atados por cadenas, por el camino pidió a Santiago que le perdonara. Y éste, tras breve reflexión, le dijo: La paz sea contigo. Y le besó. Y de este modo fueron ambos decapitados. La tradición cuenta cómo 2 discípulos del apóstol trasladaron su cuerpo. Teodoro y Atanasio tomaron el cuerpo mutilado de Santiago y, huyendo en un viaje marítimo, llegaron hasta Galicia, a la desembocadura del río Ulla, la actual ría de Arousa. Tras desembarcar, los discípulos pidieron a una rica matrona llamada Luparia un sitio en sus propiedades para enterrar el cuerpo del apóstol. Luparia, que era pagana, los envía al rey de la región, quien les quiso matar. Enterados de esto, los discípulos emprenden una huida perseguidos por el rey y sus secuaces. Cruzan un puente sobre el río Tambre, y al entrar allí sus perseguidores, este se derrumba milagrosamente y perece el rey y todos los que le acompañaban. Ya a salvo, se adentraron en tierras gallegas y enterraron a Santiago, permaneciendo su sepulcro oculto y desaparecido durante casi 800 años.
La muerte de Santiago en el año 44 no pudo menos de ser grata a los fariseos y sus seguidores, dispuestos a exterminar la odiosa secta de los Galileos. Él fue el primero de los apóstoles que sellaba con su sangre el testimonio del Maestro. Mas, tal vez, los fariseos cayeran en la cuenta de que la verdadera cabeza de ella no era Santiago, y sugirieron al rey dónde tenía que asestar el nuevo golpe: a Pedro. Poco tiempo después de la muerte de Santiago el Mayor, cuando Herodes Agripa cumplía el 3er año de su reinado sobre la Judea entera, se trasladó a Cesarea. Allí organizó espectáculos tras las paces con Tiro y Sidón, y vestido con el manto real se presentó al teatro. Entonces el pueblo se puso a aclamarle: ¡Es un dios el que habla, no un hombre! ¡Salve, Herodes! Si hasta el presente te hemos tenido como hombre, en adelante te confesamos como superior a la naturaleza humana. El rey no lo reprendió ni rechazó la sacrílega adulación, pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor porque no había dado gloria a Dios, y sintió que un dolor le atravesaba el corazón, al que se le añadió un repentino dolor en el vientre. Y habiendo bajado de la tribuna donde estaba sentado, se dirigió hacia su habitación, donde durante 5 días aguantó continuos tormentos de dolor, convirtiéndose, vivo aún, en pasto de gusanos. Y así expiró. En el siglo IX, bajo el gobierno de Alfonso II el Casto en el reino Astur y de Carlomagno en Occidente, no se sabía aún nada de la ubicación del sepulcro de Santiago. En el año 813, un pastor de la región gallega llamado Pelayo cree ver sobre el monte Libradón una extraña composición de luces de estrellas. De ahí surgió el nombre Santiago de Compostela. Las noticias llegan al obispo Teodomiro, quien ordena desbrozar el monte. Durante los trabajos aparece un arca de mármol, anunciándose que los restos dentro encontrados pertenecen al apóstol Santiago el Mayor y sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro. Tras lo cual, en el año 840, Alfonso II traza desde Oviedo el primer camino de peregrinación a Compostela para venerar los santos restos. Este no fue, sin embargo, el único hecho extraordinario. 4 años después, un fenómeno sobrenatural daría el espaldarazo definitivo a la figura de Santiago como figura clave de la Reconquista. El 23 de mayo en las llanuras de Clavijo, a 18 kilómetros de Logroño, el rey Ramiro I de Asturias, en clara desventaja numérica, se enfrenta a las tropas musulmanas de Abderramán II, que unificaban sus fuerzas al grito de Mahoma. Cuando parecía que todo estaba perdido, entre el fragor de espadas y lanzas, el apóstol Santiago aparece sobre un corcel blanco y blandiendo su espada sobre la morisma. Los cristianos vencen contra todo pronóstico.
La huella de Santiago en España quedará sellada para siempre en la historia del cristianismo. En el año 899, Alfonso III el Magno mejora y amplía la basílica original que alberga el sepulcro. El 11 de agosto del año 977, Almanzor saquea y destruye el templo, pero respeta el sepulcro. En el año 1075, el obispo Diego Peláez y el rey Alfonso VI acometen la construcción de la tercera basílica sobre el lugar santo. En el año 1122, el Papa Calixto II proclama Año Santo Jacobeo, aquel en el que el 25 de julio coincida en domingo. «57 años más tarde, mediante la bula Regis Eterna, el Papa Alejandro III otorga indulgencia plenaria a quien peregrine en Año Santo». Nueve años más tarde, el maestro Mateo firma el Pórtico de la Gloria, acceso a la Catedral de Santiago. En 1588, el arzobispo San Clemente esconde los restos del apóstol ante el temor de un ataque inglés. El sepulcro permanecerá así 300 años perdido. En el año 1878, unas obras dejan al descubierto un sepulcro con 3 cuerpos. Los huesos fueron analizados detenidamente por 3 nombrados profesores de medicina, a raíz de los cuales el Papa León XIII expidió el 1 de noviembre de 1884 la bula Deus Omnipotens, que dice textualmente: Nos, también desaparecidas todas las dudas y terminadas todas las controversias, aprobamos y confirmamos de ciencia cierta y por nuestra propia iniciativa y en virtud de nuestra autoridad, la sentencia de nuestro venerable hermano el Cardenal de Compostela sobre la identidad de los sagrados restos del apóstol Santiago el Mayor y de sus santos discípulos Atanasio y Teodoro. Y ordenamos que esta sentencia tenga perpetuamente fuerza y valor. El paso de Santiago por España acabó dejando su huella y ya no fueron solo 7 los seguidores del apóstol. En 1982, Juan Pablo II se convierte en el primer papa que peregrina a Santiago de Compostela, proporcionando auge y devoción al Camino de Santiago. Y así, en el 2004, primer año santo del siglo XXI, 179.944 peregrinos obtienen la Compostela.
y numerosas personas durante el año se hacen cola para besar y abrazar al santo. Amigos de Radio María, les hemos ofrecido esta historia sobre Santiago el Mayor, apóstol de Cristo y mártir, y considerado como el patrón de España. Les hemos ofrecido Historia de un mártir. Dirigido por Santiago Cambero.